Quita esta basura o te quitaré la tuya. Su voz, cargada de una autoridad inmerecida y sembrada de veneno, resonó en el aire fresco de otoño sobre el impecable césped de la mansión que ella había ganado con sangre, sudor y talento. Una mujer negra de una belleza deslumbrante, vestida con un llamativo traje de seda rojo, fue amenazada, humillada y encañonada a punta de pistola por un policía racista y autoritario. Creía que estaba poniendo a otra intrusa en su lugar. Pensaba que solo era una cara bonita con un buen par de pechos que no encajaba en su barrio. Lo que nunca imaginó fue que estaba amenazando a la mujer que podía desmoronar su mundo con una sola llamada. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo nos ves y suscríbete para no perderte cómo se desarrolla todo. El sol de finales de octubre calentaba la piel de Ava Sterling, un agradable contraste con la brisa fresca que susurraba entre las hojas doradas de los arces, que bordeaban la calle impecable, en un barrio donde la vieja aristocracia se manifestaba tras setos perfectamente recortados y majestuosas fachadas de ladrillo. Su nueva casa era una obra maestra moderna de cristal y acero. Era toda una declaración de intenciones, y ella lo sabía. Cada centímetro de sus 743 metros cuadrados era testimonio de una carrera transcurrida en las sombras, librando batallas cuya existencia la mayoría desconocía. Pero allí, a la luz del día, era simplemente una mujer con un vaporoso vestido de seda carmesí, tarareando para sí misma mientras colocaba una calabaza sonriente de tamaño descomunal junto a la entrada de su casa. El vestido, un vibrante destello de color sobre el césped verde impecable, se ceñía a sus curvas, una silenciosa celebración de su éxito y su feminidad. Se ajustó un mechón de sus intrincadas trenzas que le caía sobre el rostro, con movimientos fluidos y gráciles. Por fin estaba construyendo un hogar, un santuario. La ilusión de paz se hizo añicos con el crujido de unas botas pesadas sobre la grava de su entrada. No necesitó levantar la vista para saber que era un policía. Percibió el cambio en el ambiente, la presencia imponente y amenazadora. El agente Frank Miller, un hombre de unos 30 y tantos años, de cuello grueso y rostro perpetuamente enrojecido por el resentimiento, se detuvo al borde de su césped. El uniforme le quedaba ajustado a su corpulenta figura, y su mano descansaba habitualmente sobre la culata de su pistola enfundada. Sus ojos, pequeños y duros, la recorrieron de arriba a abajo, desde su costoso vestido hasta sus pies descalzos sobre el césped, deteniéndose en su pecho con una mueca de desdén. No veía a la dueña de la casa. Veía a una intrusa. ¿Puedo ayudarle, agente?, preguntó Ava con voz tranquila y serena. Se irguió lentamente, y su figura de 1,75 irradiaba una seguridad que pareció irritarlo al instante. «¿Puede empezar por decirme qué es esto?», gruñó, señalando con un gesto desdeñoso de la muñeca las decoraciones que ella había estado colocando con esmero. Un esqueleto con sombrero de copa estaba posado sobre una paca de heno. Una guirnalda de luces fantasmales se enroscaba entre los arbustos y un caldero reposaba cerca de la puerta, listo para llenarse de hielo seco. Era festivo, quizá un poco recargado, pero para nada ofensivo. «Es para Halloween», respondió Ava con un dejo de diversión en la voz. «Es una festividad. Puede que hayas oído hablar de ella». Miller apretó la mandíbula. Odiaba que se burlaran de él, sobre todo alguien a quien ya consideraba inferior. «Sé lo que es, y no es apropiado para este barrio. Es hortera, de mal gusto». Escupió las palabras como si fueran insultos, que en su mente lo eran. «Aquí la gente valora cierta estética. Esto parece algo que verías en un barrio marginal». La sonrisa de Ava no flaqueó, pero su mirada se volvió gélida. «Bueno, agente, yo soy la persona que está aquí, y este es mi estilo. Me gusta». «No se trata de lo que le guste a usted», espetó, pisando su césped impecablemente cuidado, una clara violación de su espacio personal. «Se trata de las normas de la comunidad. Este tipo de ostentación deprecia las propiedades. Atrae a la gente equivocada». La miró de arriba abajo otra vez,
sin dejar lugar a dudas sobre a qué elemento se refería. Eva se cruzó de brazos. La seda roja brillaba bajo el sol. He leído los estatutos de la Asociación de Propietarios de principio a fin. No hay restricciones para la decoración navideña siempre que se retire antes del 5 de noviembre. ¿Forma parte del comité de bienvenida de la asociación o hay algún asunto policial que necesite tratar? Su rostro se ensombreció aún más. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Estaba acostumbrado a que su uniforme inspirara temor y obediencia inmediata. Esto es asunto de la policía. Estoy recibiendo quejas. ¿Quejas? Ava arqueó una ceja perfectamente esculpida. ¿De quién? He estado afuera toda la mañana. La única persona que se detuvo fue la señora Gable, la vecina, y dijo que le encantaba el sombrero de copa del esqueleto. No tengo por qué revelar mis fuentes, bramó, alzando la voz. Le digo, como agente de la ley, que esta exhibición es una molestia pública. Tiene una hora para retirarla. La expresión de Ava se endureció. La diversión había desaparecido, reemplazada por una férrea determinación. Había tratado con hombres como Miller toda su vida, tanto dentro como fuera de su profesión. Matones que usaban una insignia para legitimar su intolerancia, se regocijaban con la intimidación. La única forma de enfrentarlos era negarse a dejarse intimidar. No, dijo ella, una sola palabra clara y definitiva. Miller se quedó atónito. Parpadeó como si no pudiera comprender la palabra. ¿Qué dijiste? Dije que no, repitió Ava, bajando la voz y adquiriendo una nueva autoridad que parecía flotar en el aire entre ellas. Esta es mi propiedad. No estoy infringiendo ninguna ley. Usted no tiene jurisdicción aquí. De hecho, al estar en mi propiedad sin motivo y tratando de intimidarme, usted es quien está infringiendo la ley. Le doy una advertencia, agente. Retírese de mi jardín. Dio un paso adelante con paso decidido, y su presencia de repente pareció mucho mayor, mucho más imponente. El cazador acababa de darse cuenta de que la presa no era tal. El mundo de Miller era sencillo, basado en una jerarquía rígida. Y en su mundo, él estaba varios escalones por encima de la mujer que tenía delante. Su negativa a obedecer no era simplemente insubordinación. A su juicio, aquello constituía una violación fundamental del orden natural. Su incredulidad se transformó rápidamente, en una rabia más profunda y potente. Dio otro paso al frente, acortando la distancia entre ellos, hasta que se alzó sobre ella, intentando dominarla con su imponente presencia. El olor a café rancio y a engreimiento emanaba de él. «Quizás no me oíste bien», gruñó, con voz amenazante. «No pregunto, ordeno. Es una orden oficial». Señaló con un dedo grueso el esqueleto. «Eso baja. Las luces, el caldero, todo». Ava ni se inmutó, ni siquiera parpadeó. Su mirada permaneció fija en la suya, impasible. ¿Y con qué fundamento, agente? Cite la ordenanza específica que cree que estoy infringiendo, porque lo hortera no es un delito, y las quejas sin pruebas son solo chismes. Se vio acorralado por su lógica, y eso lo enfureció. Él no actuó con lógica, sino por instinto y prejuicio. No necesito citarle la ordenanza. Es una alteración del orden público. Es un peligro para la seguridad. Los niños podrían tropezar con esta chatarra por la noche. Por eso también estoy instalando focos con sensor de movimiento. Ava replicó con naturalidad, señalando una caja cerca del porche. Iluminarán el camino. La seguridad es mi máxima prioridad. Cada una de sus endebles justificaciones fue desmontada con calma y precisión quirúrgica. Estaba perdiendo el control de la situación y, frente a una mujer, sintió una necesidad imperiosa de controlarla. Buscó su radio y presionó el botón con una fuerza innecesaria. «Central, soy Miller. Necesito refuerzos en el 412 de Maple Drive. Tengo una emergencia. Un residente que se resiste». Pronunció la palabra residente, con un tono despectivo.
Ava lo observó, con un destello indescifrable en sus ojos oscuros. Era la escalada previsible. Cuando las palabras del matón no surten efecto, llama a otro. Sabía perfectamente lo que iba a suceder. En cuestión de minutos, llegó un segundo coche patrulla. El agente Davis, una versión más joven y delgada de Miller, pero con la misma arrogancia salió del vehículo. Evaluó la escena con una rápida mirada, la gran casa, la decoración, la hermosa mujer negra con el vestido caro y el rostro enfadado de su compañero. Se sabía el guión. ¿Qué ocurre, Frank?, preguntó Davis, aunque sus ojos estaban fijos en Ava, observándola con una expresión a la vez apreciativa y condescendiente. ¿Esta?, gruñó Miller, señalando a Ava con la cabeza. Se niega a acatar una orden legal. Sus decoraciones infringen varias ordenanzas municipales. ¿Varias ordenanzas?, interrumpió Ava con la voz peligrosamente baja. ¡Qué curioso! Porque hace 10 minutos solo era una molestia pública. Ilumíname, por favor. ¿Qué otras leyes he infringido al colocar un esqueleto de plástico sobre una paca de heno? Davis sonrió con sorna, metiéndose en su papel. Bueno, para empezar, eso es un riesgo de incendio, dijo, señalando el heno. Y esas luces no tienen la certificación UL para uso en exteriores, y ese caldero podría acumular agua estancada, lo cual infringe el Código de Salud Pública 2 OAS 7. ¡Mosquitos! Ava casi se echó a reír. Las mentiras eran tan descaradas, tan mal elaboradas. Las luces seguían en la caja, claramente marcadas para uso exterior. El caldero estaba vacío y tapado. La paca de heno había sido tratada con un retardante de fuego, un detalle que ella había solicitado expresamente. No estaban haciendo cumplir la ley. La estaban inventando sobre la marcha para justificar su acoso. «Agentes», dijo, perdiendo la paciencia, «esto ya es ridículo. Tú y yo sabemos que esto no tiene nada que ver con heno ni mosquitos. No te gusta mi aspecto ni que viva aquí, pero no me voy a dejar intimidar. No voy a quitar nada». El rostro de Miller se había transformado en una máscara de furia. Aquello era el desafío definitivo. No solo se negaba, sino que le estaba recriminando su intolerancia a la cara. Sintió las miradas del vecindario sobre ellos. Las cortinas se movieron nerviosamente. Un coche redujo la velocidad al pasar. Querían hacerlo parecer débil, ineficaz. «Ya basta», gruñó. «Están obstruyendo una investigación policial». «¿Qué investigación?», preguntó Ava. «El gran robo de la calabaza y el caldero de 2025. No tienen ninguna causa probable. No tienes ninguna orden judicial. No tienes nada más que tus prejuicios. Y eso no basta, no en mi mundo». La frase quedó suspendida en el aire. «No en mi mundo». Miller la interpretó como la arrogante bravuconada de una mujer rica que se creía por encima de la ley. No captó el significado más profundo, la advertencia proveniente de un mundo de jurisdicción federal, y consecuencias tan severas que superaban su limitada imaginación. Solo vio el vestido rojo, la barbilla altiva, los ojos desafiantes, y tomó una decisión. «¿Crees que tu dinero te pone por encima de la ley?», espetó. «Déjame mostrarte cómo es la ley en este pueblo». Desenfundó la pistola. El suave clic resonó con una fuerza inusual en la tranquila tarde. El sonido de la funda al desenfundarse fue un punto final, que puso fin a la conversación y dio comienzo a algo mucho más peligroso. Para Ava, el tiempo pareció ralentizarse. Su entrenamiento en el FBI, perfeccionado durante más de una década de encuentros de alto riesgo, afloró a su mente. Ya no era una propietaria con un vestido de seda. Era una agente. Y el hombre frente a ella acababa de pasar de ser una molestia a una amenaza letal. Sus sentidos se agudizaron. Percibió el leve temblor en la mano de Miller, una señal inequívoca de un oficial dominado por la ira en lugar del protocolo. Notó que Davis desplazaba su peso hacia atrás, una postura pasiva y no confrontativa que le indicaba que era un seguidor, no un líder. Vio el brillo del sol sobre el acero negro pulido de la Glock de Miller cuando la desenfundó. No la apuntó de inmediato.
La mantuvo en posición de alerta baja. El cañón apuntaba hacia el suelo, pero estaba desenfundada. Fue una escalada clara e inequívoca. Una violación flagrante de todos los protocolos de uso de la fuerza establecidos para una situación que involucraba decoraciones de Halloween. Fue un acto de intimidación descarado. «Ahora», dijo Miller, bajando la voz a un susurro gutural y respirando con dificultad, «te lo voy a decir por última vez. Quítalo». Ava permaneció completamente inmóvil. Su ritmo cardíaco era constante, su respiración controlada. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Se había enfrentado a sicarios del cártel y a agentes de inteligencia corruptos. Un policía local con problemas de ego no iba a doblegarla, pero sí iba a doblegarse él mismo. «Agente Miller», dijo con voz gélida, «acabas de desenfundar tu arma reglamentaria contra una civil desarmada en su propia propiedad, que no está cometiendo ningún delito. Lo has hecho a plena luz del día, con tu compañero como testigo y a la vista de al menos 3 de mis vecinos». Inclinó la cabeza de repente, señalando las casas de alrededor, donde sabía que la gente las observaba. «Hagas lo que hagas, te aseguro que estás cometiendo el mayor error de tu vida. Guarda el arma». Su calma, su absoluta negativa a mostrar miedo, parecía enfurecerlo aún más. Quería que suplicara, que llorara, que se sometiera. Necesitaba que estuviera aterrorizada para reafirmar su poder. Su compostura era un insulto personal. «¿Te crees con derecho a darme lecciones?», rugió, escupiendo saliva. Alzó la pistola, con el cañón a la altura de su esternón. El círculo negro del cañón resaltaba de forma cruda y aterradora contra el rojo intenso de su vestido. «No tienes derecho a decirme qué hacer. Aquí la ley la pongo yo», dijo Davis por primera vez. Parecía genuinamente nervioso. «Frank, venga, hombre», murmuró, retrocediendo un paso. «No merece la pena. Ponle una multa». «Cállate, Rob», gritó Miller, sin apartar la vista de Ava. «Tiene que aprender la lección. Todos la tienen. Llegan aquí con su dinero nuevo y sus coches de lujo, creyéndose los dueños del hubo del lugar. Este es nuestro pueblo». Eva sostuvo su mirada. Podía verlo todo en sus ojos. La profunda inseguridad, el miedo a un mundo cambiante que no podía controlar, la patética necesidad de sentirse poderoso haciendo sentir pequeños a los demás. Y supo que ese momento horrible, ilegal, y que pondría fin a su carrera, era justo lo que necesitaba. Ya no se trataba de decoraciones. Se trataba de destapar una corrupción mucho más profunda que el prejuicio de un solo hombre. Esta era la prueba irrefutable. «¿Va a dispararme, agente?», preguntó con una calma inquietante. «Por poner decoraciones de Halloween. Así es como mantiene la paz en este pueblo. Adelante, el mundo está mirando». Hizo un leve gesto deliberado con la mano, un gesto que abarcaba las cámaras de seguridad ocultas que había instalado el día que compró la casa. Cámaras que en ese momento transmitían video y audio en alta definición a un servidor seguro en la nube. El desafío directo pareció aturdirlo. Tenía el dedo apretado en el gatillo. Los músculos del brazo le temblaban de adrenalina y rabia. Por un segundo aterrador, Ava supo que realmente lo estaba considerando. Estaba tan perdido, tan sumido en su fantasía racista de control, que el asesinato era un siguiente paso plausible en su mente. La seda roja de su vestido, el blanco que él había creado. Pero entonces, un destello de instinto de supervivencia, por pequeño que fuera, penetró la niebla de su furia. Quizá fue la expresión de pánico de Davis. Quizá fue la imagen de la señora Gable, una mujer menuda de pelo blanco, ahora de pie en su porche con el teléfono en alto, grabando claramente. La realidad de la situación comenzó a aclararse para él. Con un último rugido de frustración, Miller bajó el arma, pero no la enfundó. En un intento desesperado por reafirmar su dominio, se abalanzó sobre Ava, agarrándola del brazo. «Ya basta. Estás arrestada. Resistencia a la autoridad, amenazas a un agente». Le tiró del brazo hacia atrás con brutalidad. La tela áspera de su uniforme le arañaba la piel. Ava no opuso resistencia.
no tenía por qué. Él ya le había dado todo lo que deseaba. Mientras él forcejeaba con las esposas, con las manos aún temblorosas, ella cruzó la mirada con la señora Gable al otro lado del césped y le dedicó un leve, casi imperceptible, gesto de agradecimiento silencioso. La trampa se había activado. Ava dejó que su cuerpo se doblegara mientras Miller le retorcía el brazo hasta una posición dolorosa. Resistirse ahora solo complicaría las cosas, dándole la oportunidad de inventar la acusación de resistencia a la autoridad que tanto ansiaba. Su mente, sin embargo, era todo menos sumisa. Era una máquina fría y calculadora que procesaba datos y formulaba la siguiente serie de movimientos. El dolor en su hombro era una señal lejana, secundaria a la misión. Miller, torpe en su furia, finalmente logró colocarle una de las frías esposas de acero en la muñeca derecha. El clic metálico resonó en el aire silencioso. «¡Date la vuelta!», ladró, empujándola. Ella obedeció, con movimientos medidos y deliberados. El vestido de seda roja, símbolo de su libertad y éxito, ahora le parecía una cruel ironía. Cuando el segundo grillete se le clavó en la otra muñeca, él los apretó innecesariamente. Un acto de crueldad insignificante que ella guardó como un recuerdo más. Davis permaneció a su lado, con una expresión de creciente repugnancia, pero sin hacer nada. Era cómplice. Su silencio, una forma de consentimiento. «Tiene derecho a guardar silencio», comenzó Miller, recitando la advertencia a Miranda con desdén. Él disfrutaba de esto, de la dominación física tras haber desafiado tan profundamente su autoridad. La veía como una enemiga vencida. No tenía ni idea de que era simplemente un actor en una obra que ella dirigía. Mientras la arrastraba hacia su patrulla, sus vecinos ya no se escondían tras las cortinas. Varios estaban ahora en sus puertas o en sus jardines, grabando la escena con sus teléfonos. La imagen era condenatoria. Una mujer negra, serena y elegantemente vestida, siendo maltratada por un furioso policía blanco mientras esqueletos y fantasmas festivos observaban. Era un retrato del absurdo estadounidense moderno. «¿Cómo se llama?», preguntó Davis, recuperando finalmente su voz al llegar al coche. Miller empujó a Eva hacia la puerta trasera. «Da igual. Por ahora será Jane Doe». Se inclinó cerca de su oído, con aliento caliente y fétido. «Te arrepentirás del día en que pensaste que podías hablarme así». Ava lo ignoró. Estaba concentrada en el siguiente paso crucial. «Agente», dijo con voz clara y formal, dirigiéndose al joven e impresionable Davis. «Necesito hacer una llamada. Es mi derecho. Necesito avisar a mi oficina que no podré asistir a mi cita de las 4 CIT». Miller se rió entre dientes. «¿Tu oficina? ¿Te refieres a tu peluquería? Puedes llamar desde la estación. Ahora sube». Le empujó la cabeza hacia abajo, preparándose para meterla a la fuerza en el asiento trasero. Ava se plantó firme. «No, voy a llamar ahora mismo. Es un asunto nacional. Es una cuestión de protocolo profesional». Eligió sus palabras con cuidado. Vio un destello de confusión en los ojos de Davis. «Déjenla llamar», insistió Davis, deseando claramente que la confrontación terminara. «Solo tomará 30 segundos. Y vámonos de aquí». Miller vaciló, molesto, pero también consciente de la creciente cantidad de cámaras de teléfonos apuntándole. Una lucha prolongada se vería aún peor. «Bien», espetó. «Una llamada, rápido». Leí hizo un gesto a Davis. «Tráele el teléfono». Davis sacó el teléfono del pequeño bolso de mano que había dejado en la entrada. Se lo extendió. Eva, con las manos esposadas a la espalda, lo miró. «Tendrás que marcar por mí. Está en mi lista de favoritos». El contacto es el director Steele. El nombre no les decía nada. Sonaba importante. Corporativo, tal vez. Davis encontró el contacto y pulsó el botón de llamada, poniendo el teléfono en altavoz mientras se lo acercaba a la oreja. Sonó una vez. Una voz nítida y profesional respondió de inmediato, sin rodeos.
Ve. Fue una sola palabra pronunciada con absoluta autoridad. Miller y Davis intercambiaron una mirada. No sonaba como la recepcionista de un salón de belleza. La voz de Ava era tranquila y pausada, un marcado contraste con la escena. Director Steele, soy el agente Sterling. Le llamo para informarle que no podré asistir a nuestra reunión informativa de las 4 si me han detenido por una causa de fuerza mayor. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que parecía absorber el aire de la calle. Miller sintió un extraño escalofrío en la nuca. Agente Sterling. La voz al teléfono respondió más fría que una medianoche invernal. Entendido, agente Sterling. ¿Su detención es hostil? Ava eligió sus siguientes palabras con la precisión de un experto en desactivación de explosivos. Digamos que se ha ignorado el protocolo. Me escolta la policía local. Números de placa 71 y 822. Departamento del Sheriff del Condado de Weston. Un silencio más. Luego, se confirma la ubicación. Se activa el protocolo de 48 horas. Nos encargaremos de la cita. Sterling, cuídate. La llamada se cortó. Davis bajó el teléfono, pálido como la muerte. Miró a Miller, cuya bravuconería por fin empezaba a resquebrajarse, reemplazada por una creciente y aterradora incertidumbre. No tenía ni idea de qué era un protocolo de 48 horas, pero sonaba infinitamente más grave que una reunión perdida. Acababa de arrestar a una mujer que llamaba a su jefe director, una mujer que se identificó como la agente Sterling. ¿Quién demonios era esa?, preguntó Miller, con la voz repentinamente apagada. Ava le sostuvo la mirada por encima del hombro, con una pequeña sonrisa peligrosa en los labios. Esa era mi oficina. Luego se deslizó con gracia en la parte trasera del coche patrulla, dejando a los dos agentes de pie en la acera bajo la mirada inquisitiva de todo el vecindario. El peso de su catastrófico error comenzaba a aplastarlos. El trayecto a la estación transcurría en un silencio sepulcral. La habitual camaradería entre Miller y Davis había desaparecido, sustituida por una densa y ansiosa tensión. Davis no dejaba de mirar por el retrovisor, alternando la vista entre la carretera y la serena figura en el asiento trasero. Ava permanecía sentada con una compostura impecable, las manos esposadas descansando sobre su regazo. La seda roja de su vestido, un toque de color desafiante en el gris monótono del interior. Miró por la ventana, observando cómo los cuidados jardines de su barrio daban paso a los edificios más modestos del centro de Weston. Su expresión era indescifrable. Miller, en cambio, era un volcán de emociones encontradas. El shock y el miedo iniciales de la llamada se desvanecieron rápidamente, dando paso a una negación desesperada y obstinada. No podía haberse equivocado. No lo habría hecho. Tenía que estar mintiendo. Agente Sterling, murmuró para sí mismo. Probablemente se trataba de algún trabajo de seguridad corporativa. O tal vez era agente de seguros. Sí, eso era. Intentaba asustarlos con un título rimbombante. Cuanto más lo pensaba, más se convencía. Su miedo se transformó de nuevo en resentimiento. Había intentado humillarlo, y ahora intentaba intimidarlo. ¿Sabes? Podrías haber evitado todo esto, dijo, girándose en su asiento para mirarla, con la confianza artificialmente restaurada. Lo único que tenías que hacer era mostrar un poco de respeto, acabar con esos malditos esqueletos, pero no pudiste, ¿verdad? ¿De verdad? Tenías que armar un escándalo. Ava giró lentamente la cabeza para encontrarse con su mirada, sus ojos fríos y analíticos. El único que armó un escándalo fuiste tú, oficial. Invadiste mi propiedad, me acosaste y sacaste tu arma. Simplemente me negué a ser tu víctima. Víctima. Ladró con una risa áspera y sin gracia. Oh, sí que vas a ser la víctima. Muy bien, espera a ver la lista de cargos. Agresión a un agente, resistencia a la autoridad, alteración del orden público, amenazas terroristas. Jamás te amenacé, afirmó Ava con rotundidad.
Tú amenazaste mi carrera. Eso sí que es una amenaza, gruñó. Y para cuando terminemos, tendrás suerte si sales bajo fianza. Esa mansión tuya quizá tengas que venderla para pagar los gastos legales. Ahora se sentía mejor, de vuelta en terreno conocido, convirtiendo mentiras en informes oficiales, tejiendo una narrativa donde él era el héroe y ella la villana. Llegaron a la entrada de la comisaría del condado de Weston, un edificio bajo y brutalista que olía a desinfectante y desesperación. Miller sacó a Eva del coche con renovada brusquedad, paseándola por la zona de fichaje como si fuera un trofeo. Algunos agentes levantaron la vista de sus escritorios, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la diversión. Vieron lo que Miller quería que vieran. Una mujer negra con un vestido llamativo, claramente fuera de lugar, siendo llevada a un centro de rehabilitación. «Miren lo que tenemos aquí», anunció Miller a la sala. Una de las nuevas residentes de Maple Drive se cree por encima de la ley. La empujó hacia la mesa de registro, donde un sargento corpulento y canoso llamado Henderson apenas levantó la vista. «¿De qué se le acusa?», gruñó Henderson. «De todo», dijo Miller con orgullo. «Empiece por resistirse y a partir de ahí siga adelante». Mientras Henderson tecleaba sus datos en el sistema como Jane Doe, una puerta se abrió y apareció el jefe Marcus Evans. Era un hombre de unos 40 y tantos años, impecablemente vestido, con el pelo canoso y una sonrisa de político que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Él fue el artífice de la cultura del departamento, un hombre que creía en el orden, su orden por encima de todo. Vio a Miller. Luego, su mirada se posó en Eva. Observó la escena completa, y su sonrisa se tensó ligeramente. «Frank», dijo con voz suave como la seda. «¿Qué es esto? Un pequeño alboroto en el paraíso. Solo mantengo el vecindario limpio». «Jefe», respondió Miller, hinchando el pecho. Esta estaba causando disturbios. Se negó a obedecer. Se puso agresiva. El jefe Evans caminó lentamente hacia Ava, rodeándola como un tiburón. Observó su vestido, su postura, la expresión desafiante de su mandíbula. Él era mejor que Miller para leer a la gente. Veía confianza, no miedo. Veía inteligencia, no ignorancia. Y eso le preocupaba. «¿En serio?», murmuró Evans. Miró a Miller. «¿Y creíste necesario traerla por un altercado?». «Me amenazó, jefe», insistió Miller. La mentira le salía con facilidad. Dijo que iba a arruinar mi carrera. Evans se detuvo frente a Ava, clavando su mirada en la de ella. Buscaba una grieta, una debilidad. La gente dice muchas cosas cuando está enfadada. Por lo general, una advertencia basta para los residentes de Maple Drive. Valoran su privacidad. Eso fue lo que intenté decirle, dijo Ava, hablando por primera vez desde que entró en la comisaría. Su voz era tranquila, pero resonó en el ambiente tenso de la sala. Captando la atención de todos los agentes presentes, le dije que estaba cometiendo un error. La sonrisa de Evans se desvaneció. No le gustó su tono, no le gustó su osadía. Tomó una decisión. Apoyaría a su hombre. Era lo que siempre hacía. Así mantenía su lealtad. Bueno, parece que el único error fue suyo. «Señora, mis agentes son profesionales. Si la arrestaron, tenían una buena razón». Se dirigió a Miller. «Procésela. Quiero un informe completo en mi escritorio en 1 hora. Asegúrese de que sea detallado». La orden implícita era clara. Inventa una historia que justifique el arresto, por muy alejada que esté de la verdad. Miller sonrió, satisfecho. «Entendido, jefe». Mientras Miller la empujaba hacia la estación de toma de huellas dactilares, Ava supo que todo el sistema estaba podrido, desde el patrullero de la calle hasta el jefe en su oficina. Todos eran cómplices, y estaban a punto de descubrir lo que sucede cuando se meten con la mujer equivocada. Creían tener el control. Creían que su comisaría era su fortaleza. No tenían ni idea de que estaba a punto de convertirse en la escena de un crimen federal.
La sala de interrogatorios era pequeña, sin ventanas y pintada de un deprimente color beige. Olía ligeramente a sudor y miedo. Ava estaba sentada a la mesa de metal, con las manos aún esposadas a la espalda. La postura era incómoda, diseñada para hacerla sentir indefensa, pero ella permaneció sentada con la espalda recta como una vara de acero. A través del espejo unidireccional, sabía que Miller y el jefe Evans la observaban, disfrutando de su supuesta victoria. La habían dejado allí para que se tranquilizara. Una táctica habitual para doblegar la voluntad de un sospechoso. No tenían ni idea de que su testamento se había forjado en entornos mucho más hostiles que aquel. Tras 20 minutos, la puerta se abrió, y Miller entró con una carpeta. Acercó una silla y se sentó frente a ella, reclinándose con una expresión de autosuficiencia. «Muy bien, Jane Doe», comenzó, haciendo clic con su bolígrafo. «Intentémoslo de nuevo. ¿Quieres decirme tu nombre real o vamos a tener que hacerlo por las malas?» Ava simplemente lo miró fijamente, con el rostro inexpresivo. Su sonrisa se ensanchó. «Silencio, ¿eh? Perfecto. Tenemos todo el día. Pero debes saberlo. Tus amigos de la oficina del director Steele no han llamado. Ningún abogado influyente se ha presentado. Nadie vendrá a rescatarte. Fue un buen farol. Te lo reconozco. Pero solo eso». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono conspirador. «Escucha. Cooperas. Admites que te equivocaste. Discúlpate por tu comportamiento, y tal vez, solo tal vez, el jefe sea indulgente. Podemos reducir esto a una simple alteración del orden público. Pagas una multa y puedes volver a tu mansión, y todos olvidaremos que esto pasó. Pero si sigues con esta actitud», dejó la amenaza en el aire. Ava permaneció en silencio un largo rato más, dejándolo regodearse en su falsa confianza. Observó el lento y constante tic-tac del segundero del reloj de pared. Todo tenía que estar perfectamente sincronizado. El protocolo estaba en marcha, la maquinaria giraba. Solo tenía que seguir con su papel hasta que llegara la ayuda. Finalmente, habló. Su voz era suave, pero tenía un poder inquietante. «Oficial Miller, ¿sabe cuál es la pena por agresión agravada bajo la autoridad de la ley?» Parpadeó, desconcertado por la pregunta. «¿De qué está hablando?» «Yo no lo agredí. Usted sacó su arma contra un civil desarmado e inofensivo», continuó Ava como si recitara un libro de texto. «Eso es un delito grave. Y además está el cargo de secuestro, detención ilegal y privación ilegal de la libertad. Esas condenas son severas, sobre todo cuando hay jurisdicción federal involucrada». Miller rió, pero la risa fue tensa. «¿Jurisdicción federal? Estás delirando. Esto es un asunto local». «¿En serio?», preguntó Ava en voz baja. «Me arrestaste, me trajiste a este centro. Me estás interrogando sin asistencia legal, basándote en cargos inventados. Cada acción que tomas te hunde más. ¿Tú, tu compañero y tu jefe?» «¿El jefe?» Miller se burló. «El jefe sabe que estás loco. Él fue quien me dijo que te castigara con todo el peso de la ley». «Seguro que sí», dijo Ava. «Se vas a arrepentir». Se movió un poco en su silla. «Se me están entumeciendo las manos. Oficial, necesito que me quite las esposas. No le quitaré nada hasta que empiece a cooperar», espetó. Ava suspiró suavemente, con cansancio. «Intentaba darte una salida, Frank, una oportunidad para mitigar el daño, pero veo que estás decidido a llegar hasta el final». Miró más allá de él, hacia el espejo unidireccional. «Jefe Evans, ¿está viendo? Preste mucha atención a lo que sucede a continuación». Miller miró nerviosamente al espejo y luego a ella. «¿Qué está haciendo?». Con una flexibilidad que desafiaba su posición, Ava giró los brazos. Se oyó un leve clic y luego otro. Pasó las manos por delante de ella, con las esposas colgando sueltas de una muñeca. Había abierto la cerradura con un alfiler que llevaba escondido en la costura de sus trenzas, una técnica que había perfeccionado años atrás.
Miller la miró boquiabierto. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por la pura sorpresa. ¿Cómo hiciste eso? Ava desató el último grillete y dejó caer las esposas sobre la mesa. Cayeron con un fuerte estrépito. Luego metió la mano en el corpiño de su vestido de seda, un espacio que Miller había mirado con desdén antes, y sacó un pequeño estuche de cuero. La abrió de golpe y la deslizó sobre la mesa. Miller bajó la mirada. Ante él relucía una placa dorada, con intrincados detalles de un águila y un escudo. Y debajo, en letras negras y nítidas, se leían las palabras que le helaron la sangre. Oficina Federal de Investigación. Agente Especial Ava Sterling, División Antiterrorista. Él miró de la placa a su rostro. La dueña de casa, serena y desafiante, había desaparecido. En su lugar había alguien completamente distinta. Sus ojos eran duros, fijos y totalmente despiadados. Ya no era su prisionera. Él era su sujeto. Como dije, dijo la agente especial Ava Sterling, bajando la voz a un susurro letal que presagiaba graves consecuencias. Cometiste un error. En ese preciso instante, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. Pero no era el jefe Evans. Era un hombre con un elegante traje, flanqueado por 2 agentes del FBI fuertemente armados y con equipo táctico completo. El hombre del traje miró a Ava. Agente Sterling, el director Steele le envía sus disculpas por la demora. Teníamos que conseguir las órdenes judiciales. Luego dirigió su mirada gélida al pálido y tembloroso oficial Miller. Frank Miller, queda usted arrestado. El caos repentino que estalló en el departamento del sheriff del condado de Weston fue de una eficiencia brutal. No fue una redada. Fue una toma de control quirúrgica. El hombre de traje, el subdirector Mark Thorne, había liderado la operación. Pero tras él, una ola de poder federal inundó la comisaría, arrasando con la frágil autoridad del departamento local. Una docena de agentes del equipo de rescate de rehenes del FBI, la élite de la élite, se movían con una velocidad silenciosa y precisa. No gritaban, ni causaban destrozos. Su sola presencia era imponente. Los agentes locales, que momentos antes se reían del arresto de Miller, recibieron la orden, con calma pero con firmeza, de poner las manos en la cabeza y alejarse de sus escritorios. Sus armas estaban aseguradas, sus radios silenciadas. El flujo de información estaba ahora completamente controlado por el FBI. La conmoción en sus rostros era profunda. Un segundo eran agentes de la ley y al siguiente, potenciales sospechosos. Su mundo tranquilo se desmoronó en un instante. En la sala de observación, el jefe Evans había visto a Ava quitarse las esposas y mostrar su placa. Se le heló la sangre. Buscó a tientas su teléfono, con la intención de llamar a su abogado, a sus contactos políticos, a cualquiera que pudiera ayudarlo. Pero era demasiado tarde. La puerta de su sala de observación fue derribada de una patada y 2 agentes tácticos entraron, apuntándole al pecho con sus rifles. «¡No se mueva!», ordenó uno. Evans, el amo de su pequeño reino, levantó las manos en señal de rendición. Su fachada de control, cuidadosamente construida, quedó completamente destrozada. De vuelta en la sala de interrogatorios, Miller estaba paralizado por el terror. Miró la placa de Ava y luego el rostro implacable de Thorne, incapaz de asimilar la rapidez de su caída. Había pasado de depredador a presa en menos de 10 segundos. «Debe haber algún error», balbuceó Miller con voz lastimera. Thorne ni siquiera lo miró. Su atención estaba puesta en Ava. «¿Está herida, agente Sterling?» «Unos cuantos moretones». «Nada que no se cure», dijo Ava, frotándose las muñecas donde las esposas se las habían irritado. Se puso de pie. Su actitud cambió por completo. El vestido rojo ya no solo parecía elegante, sino peligroso. Ahora ella tenía el control. El principal agresor es el agente Frank Miller. Su compañero, el agente Rob Davis, es cómplice por su inacción.
El jefe Marcus Evans autorizó mi detención e instruyó a sus agentes para que falsificaran un informe. Los 3 serán considerados hostiles. Entendido, dijo Thorne. Asintió a los agentes que estaban detrás de él. Uno de ellos se adelantó y levantó bruscamente a un aturdido Miller, haciéndolo girar y esposándolo con una brusquedad tan profesional que los intentos anteriores de Miller parecían de aficionado. «Tiene derecho a guardar silencio», comenzó el agente. Sus palabras, un amargo eco de las burlas de Miller. Eva salió de la sala de interrogatorios y entró en la zona principal de fichaje. Reinaba un caos controlado. Su equipo estaba por todas partes. Los agentes ya estaban empaquetando archivos, incautando discos duros y asegurando el depósito de pruebas. Los policías locales estaban apiñados contra una pared, observando incrédulos. La mirada de Eva recorrió la sala y encontró al oficial Davis. Estaba pálido y temblando, como un animal acorralado. Cuando sus miradas se cruzaron, se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Agente Thorne», dijo Ava con voz autoritaria en la habitación que de repente quedó en silencio. «Asegure la oficina del jefe. Quiero todos los archivos, todos los ordenadores, todos los papeles, y que traigan a los forenses. Quiero que registren todo el edificio. Tengo la sensación de que no es la primera vez que fabrican cargos contra una persona inocente». Se acercó a los agentes reunidos. «Que quede bien claro», anunció con voz firme, «esto es ahora una escena del crimen federal. La autoridad de este departamento queda suspendida hasta que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lleve a cabo una investigación exhaustiva. Quien interfiera será acusado de obstrucción a la justicia federal. Sin embargo, cualquiera que coopere podría encontrar comprensión por parte de la Fiscalía estadounidense. Era una táctica clásica, dividir para vencer. Les ofrecía una opción: hundirse con sus líderes corruptos o salvarse. Vio un destello de cálculo en los ojos de algunos. El muro de silencio que protegía a Evans y Miller ya comenzaba a resquebrajarse. Luego se dirigió al mostrador de reservas, donde un agente interrogaba al sargento Henderson. Tomó la hoja de registro inicial que él había empezado a rellenar para Jane Doe. La miró un instante, y luego se encontró con la mirada aterrada de Henderson. «Van a necesitar una sábana nueva», dijo la sargento con una calma peligrosa. Señaló a Miller, a quien se llevaban esposado, con el rostro desencajado por el horror y la incredulidad. «Empiecen por él». La caballería no solo había llegado, sino que había conquistado, y para Eva Sterling, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Tras el impacto inicial de la toma de control federal, la comisaría se adaptó a una nueva y tensa realidad. Ya no era una comisaría del sheriff. Era la base de operaciones avanzada de una investigación federal por corrupción a gran escala. Y la agente especial Ava Sterling era su comandante indiscutible. Había cambiado su vestido de seda por pantalones tácticos y un polo negro del FBI. Este cambio de vestimenta reflejaba su nueva etapa, de objetivo a investigadora. Los moretones en sus brazos resaltaban sobre su piel, un recordatorio visible de lo que estaba en juego. Instaló su centro de mando en la oficina del jefe Evans, un espacio lujosamente decorado con muebles de caoba y placas conmemorativas. La ironía no le pasó desapercibida. El propio Evans se encontraba ahora sentado en una de sus salas de interrogatorio, la misma que había ocupado Ava, despojado de su autoridad y obligado a afrontar las consecuencias de su arrogancia. Eva dirigió a su equipo con una energía tranquila y decisiva. «Quiero que se contrasten todos los informes de detención de tráfico de los últimos 5 años con la información racial de los conductores», ordenó a un analista de datos. «Marquen cualquier anomalía estadística. Quiero encontrar un patrón». A otro agente le ordenó: «Consulta los registros de decomiso de bienes del departamento. Veamos cuántos vehículos y cuánto dinero en efectivo han confiscado a residentes de minorías en comparación con los residentes blancos». Sospechaba que la corrupción era profunda y sistémica. Las acciones de Miller no fueron obra de un lobo solitario. Fueron producto de una cultura,
una cultura fomentada y protegida desde las más altas esferas. Su propio arresto era simplemente el síntoma de una enfermedad que había estado envenenando el pueblo durante años. La misión ya no se trataba de reivindicación personal, sino de erradicar el cáncer. Equipos forenses con monos blancos registraron el depósito de pruebas, un lugar que Ava sabía que solía ser el epicentro de cualquier departamento corrupto. Buscaron huellas dactilares, tomaron muestras de ADN y utilizaron radar de penetración terrestre para rastrear compartimentos ocultos o paredes falsas. Todos los expedientes que habían pasado por el departamento estaban ahora bajo escrutinio federal. Los primeros avances en el caso surgieron de los ordenadores incautados. Un agente técnico llamó a Eva a su terminal. «Agente Sterling, tiene que ver esto», señaló la pantalla. «He descifrado su sistema de mensajería interna». Creían que los registros se estaban borrando, pero solo se estaban moviendo a una partición oculta. En la pantalla aparecía un historial de años de chistes y memes racistas, homófobos y misóginos intercambiados entre los agentes. Pero era más que simples conversaciones de vestuario. Había conversaciones donde se discutía explícitamente cómo atacar ciertos barrios, plantar drogas desechables a sospechosos, a los que no se les podía acusar de otra manera, y falsificar informes para encubrir el uso excesivo de la fuerza. Había mensajes de Miller a Davis bromeando sobre cuántos bocazas les pondría en su sitio, igual que intentó con Ava. Y de forma escalofriante, había mensajes del jefe Evans, elogiando a los agentes por su labor policial proactiva, en casos que, bajo revisión federal, se basaban claramente en discriminación racial. «Esto es un nido de víboras», murmuró el agente. «Es una conspiración», lo corrigió Ava. «Y ahora lo tenemos por escrito. Documenten todos los mensajes. Quiero un expediente individual para cada agente implicado». A medida que aumentaban las pruebas digitales, también lo hacían las físicas. La auditoría del depósito de pruebas reveló decenas de irregularidades. Bolsas con pruebas de casos cerrados que debían haberse destruido seguían en los estantes. Otras bolsas de casos activos habían sido claramente manipuladas. Sus precintos estaban rotos y vueltos a sellar. Encontraron un pequeño alijo de armas de fuego sin registrar y narcóticos ocultos en una placa suelta del techo, además de un kit para plantar pruebas. Ava mostró una bolsa con una pequeña cantidad de cocaína. La etiqueta la vinculaba con el arresto, 2 años antes, de un joven afroamericano por posesión con intención de distribuir. Actualmente cumplía una condena de 7 años. Compara la fecha y hora del registro de pruebas con los datos GPS del coche patrulla del agente que lo detuvo esa noche, ordenó Ava. Apuesto un mes de sueldo a que no coinciden. Apuesto a que ni siquiera estaba cerca del depósito de pruebas cuando supuestamente registró esto. Sintió como una ira fría y contenida crecía en su interior. Cada expediente que revisaba, cada prueba contaminada que tenía en sus manos, representaba una vida destruida o alterada irrevocablemente. Un trabajo perdido, una familia rota, un futuro robado. Todo para alimentar los egos y prejuicios de hombres como Miller y Evans. Su propia y angustiosa experiencia aquella tarde era solo un capítulo de un libro muy largo y muy feo. Al caer la noche, la oficina era un hervidero de actividad. Las pizarras blancas estaban cubiertas de nombres, fechas y líneas que conectaban los documentos, trazando un mapa de la vasta red de corrupción. El panorama que se vislumbraba era aterrador. Un departamento de policía que actuaba más como una organización criminal, aprovechándose de la misma comunidad que había jurado proteger, todo bajo la atenta mirada y con la aprobación tácita de su jefe. Ava se plantó frente a la pizarra, contemplando la maraña de mentiras y abusos. El agente Miller no era la causa, sino un síntoma, y ella iba a erradicar la enfermedad por completo. El primer paso era encontrar el eslabón más débil de la cadena y romperlo. Su mirada se detuvo en un nombre de la pizarra. El agente Rob Davis. El seguidor. El socio silencioso. El hombre que parecía estar enfermo del estómago, pero que no hacía nada. Era hora de que hablara.
Las luces fluorescentes de la sala de interrogatorios parecían vibrar con una energía nueva. Esta vez, era Eva Sterling, quien estaba sentada en la silla que había ocupado Miller, con una gruesa carpeta sobre la mesa frente a ella. El subdirector Thorne permanecía en silencio contra la pared del fondo, una presencia imponente que reforzaba la gravedad de la situación. Frente a ellos estaba sentado el agente Rob Davis. Había cambiado su uniforme por un mono gris. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por un temblor en la pierna y ojos que recorrían la habitación, incapaces de sostener la mirada fija de Ava. Ya no era policía, era sospechoso, y estaba aterrorizado. Ava dejó que el silencio se prolongara durante 1 minuto entero, permitiendo que la ansiedad de Davis creciera. Abrió el archivo despacio, con cuidado, mostrando las copias impresas de los mensajes internos que había intercambiado con Miller. Deslizó una sobre la mesa. Era una broma que había hecho el mes pasado sobre detener a una familia hispana por tener un coche sospechosamente limpio. ¿Es este su mensaje, agente Davis?, preguntó Ava con voz neutra, con el tono de un médico que comenta un diagnóstico. Davis tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo su nuez de Adán subía y bajaba. Echó un vistazo al papel. Solo bromeaba. Es la forma en que hablan los chicos. Ya veo, dijo Ava, deslizando otro papel sobre la mesa. Este era un mensaje de Miller, enviado apenas 1 hora antes del incidente en su casa. Voy a ver a la nueva reina de Maple. Apuesto a que no dura ni un mes. Davis había respondido con un emoji de risa. ¿Sigues bromeando, Rob?, preguntó Ava, usando su nombre de pila para crear una falsa sensación de intimidad. ¿O acaso tú y tu compañero planeaban acosarme antes incluso de llegar a mi casa? El rostro de Davis palideció. No, no lo hice. Frank solo... Se enoja fácilmente. Se enoja fácilmente. Repitió Ava con voz monótona. ¿Así le llamas a que le apunte con su arma a una mujer desarmada? ¿Así le llamas a que plante pruebas? Hizo una pausa, asimilando la última acusación. Frank no planta pruebas, protestó Davis, pero su voz sonaba poco convincente. Ava se inclinó hacia adelante, su expresión pasando de una fría indiferencia a una gélida intensidad. ¿Verdad que sí? Porque acabamos de auditar su depósito de pruebas. Encontramos el pequeño kit de herramientas del agente Miller en el techo, armas sin registrar, narcóticos, cosas que curiosamente aparecen durante sus arrestos. Y tenemos registros que muestran que accedió al depósito en horarios que no coinciden con sus informes. Es un descuidado. Pero tú, Rob, siempre estuviste con él. Firmaste todos esos informes falsos. Te quedaste de brazos cruzados mientras arruinaba vidas. Eso no solo te convierte en testigo, sino en cómplice. Se puso de pie y comenzó a caminar lentamente detrás de él. Esta es la situación en la que te encuentras. Tenemos a Frank Miller grabado en video por un vecino apuntándome con su arma. Lo tenemos grabado en mis propias cámaras de seguridad amenazándome y acosándome. Tenemos a su jefe de policía en una grabación de la comisaría autorizando un encubrimiento. Tenemos años de evidencia digital que demuestra un patrón de aplicación racista de la ley. Tenemos un depósito de evidencia contaminado. Frank va a caer por mucho, mucho tiempo. Igual que el jefe de policía. La única pregunta que queda es, se detuvo justo detrás de él, susurrándole al oído. ¿Vas a acabar con ellos? Davis empezó a temblar. Sentía que su mundo se derrumbaba. Te enfrentas a un mínimo de 10 años en una penitenciaría federal. Rob, continuaba volviendo a su silla. Frank y el jefe le dirán al jurado que usted participó voluntariamente. Lo sacrificarán sin dudarlo para salvarse. No le deben lealtad a nadie. Hizo una pausa, pero la Fiscalía Federal podría ser más flexible. Están armando un caso de conspiración de gran envergadura. Y en casos como este, quien habla primero siempre consigue el mejor trato. Se recostó, con el trabajo hecho. Ella le había expuesto los hechos.
presentado las pruebas y le había ofrecido un único y estrecho camino hacia la salvación. La decisión era suya. Thorne habló por primera vez. Su voz grave sobresaltó a Davis. Piensa en tu familia, hijo. Vale la pena proteger a un matón racista como Frank Miller, a costa de perderla durante una década. Ese fue el golpe final. Davis se desplomó en su silla, con el rostro desencajado. La imagen de policía duro se desvaneció, dejando al descubierto al hombre asustado y débil que se escondía debajo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Nos obligó a hacerlo, susurró Davis, las palabras atropellándosele. El jefe tenía cuotas, no escritas, pero nos las hacía saber. Quería más arrestos en el este de la ciudad. Lo llamaba control de la calidad de vida. Nos dijo que fuéramos creativos. Frank era el mejor en eso de ser creativo. Las drogas en el coche del chico de Washington, eso fue obra de Frank. El arma que le encontraron al anciano que se quejó de acoso. Otra vez Frank. Yo estaba allí. Lo vi todo. Él miró a Eva. Sus ojos suplicaban. No soy como él. Simplemente tenía miedo de decir que no. Tengo miedo de perder mi trabajo, dijo Ava con el rostro impasible. Una máscara de control profesional. Sintió un atisbo de lástima por su debilidad, pero se desvaneció rápidamente al pensar en sus víctimas. Personas que no podían permitirse el lujo de tener miedo desde una posición de poder. Cuéntanos todo, Rob, dijo Ava pulsando una grabadora digital. Desde el principio, y así fue. Durante las siguientes 4 horas, Rob Davis confesó, dejando al descubierto toda la corrupción del departamento del sheriff del condado de Weston. Él era el eslabón débil y acababa de provocar el derrumbe de todo el sistema. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Maple Drive, mientras una caravana de sedanes negros sin distintivos se detenía frente a la modesta casa suburbana del oficial Frank Miller. Helicópteros de noticias ya sobrevolaban la zona, transmitiendo la escena en vivo a una nación cautivada por la historia. Las imágenes del teléfono de la señora Gable y de las cámaras de seguridad de Alcohólicos Anónimos se habían viralizado de la noche a la mañana, una representación impactante e innegable del abuso policial. Miller, quien había sido puesto en libertad bajo palabra por un juez local antes de que las autoridades federales pudieran intervenir, intentaba huir. Pero ya era demasiado tarde. Agentes del FBI rodearon su casa y lo sacaron esposado, no con su uniforme, sino con una camiseta manchada y pantalones deportivos. El arrogante y poderoso oficial de ayer había desaparecido, reemplazado por un hombre derrotado y aterrorizado que intentaba ocultar su rostro de las cámaras. Su humillante paseo fue la noticia principal en todos los canales de noticias. La ley que creía representar finalmente lo había alcanzado. Una escena similar se repitió en la extensa residencia del jefe Evans, en la urbanización cerrada al otro lado de la ciudad. Se rindió sin luchar. Su sonrisa de político desapareció, reemplazada por la sombría resignación de un rey, cuyo castillo había sido asaltado. Su imperio, meticulosamente construido sobre el miedo y las mentiras, se había desmoronado en menos de 24 horas. De vuelta en casa de Ava, el ambiente era completamente distinto. La última furgoneta forense federal se marchaba. El césped, que había sido escenario de tanta fealdad, volvía a ser un remanso de paz. Ava estaba en su porche sosteniendo la última decoración. Una gran calabaza tallada a mano con una sonrisa amable y acogedora. Caminó descalza sobre la hierba fresca. El vestido de seda roja había sido reemplazado por unos cómodos vaqueros y un suéter suave. Se arrodilló y colocó la calabaza en su lugar correspondiente en la entrada de su casa, completando la escena festiva. Un esqueleto con sombrero de copa, una guirnalda de luces fantasmales, un caldero y ahora una calabaza sonriente. Ya no eran simples adornos. Eran símbolos de su victoria. Eran una declaración de que este era su hogar y que no la moverían, intimidarían ni borrarían. Señora, Gable se acercó desde la casa de al lado con un plato de galletas recién horneadas.
Estábamos todos muy preocupados, dijo con la voz temblorosa. Lo que hizo fue monstruoso. Nos alegra tanto que estés bien, cariño. Otros vecinos comenzaron a llegar, atraídos por la tranquila resolución de la escena. Se acercaron a ella no solo con curiosidad, sino con respeto y gratitud. Le trajeron pasteles, le ofrecieron la mano y compartieron sus propias historias de encuentros menores, pero inquietantes con Miller y su departamento. Ava, que se había sentido tan sola el día anterior, ahora estaba rodeada de una comunidad que por fin estaba alzando la voz. Llegó a Weston buscando paz y refugio, pero en cambio se encontró con una lucha que no buscaba. Sin embargo, al negarse a ceder, al plantar cara a la intolerancia y el abuso, no solo se protegió a sí misma, sino que liberó a un pueblo. Los cimientos corruptos de su gobierno local quedaron al descubierto y estaban siendo erradicados de raíz. Reconstruirla sería un proceso largo y difícil, pero por primera vez en décadas, había esperanza. Al contemplar su decoración de Halloween terminada, una sonrisa sincera iluminó los labios de Ava. Había enfrentado al monstruo y había vencido. Su casa en Maple Drive era más que una simple estructura de cristal y acero. Ahora, era una fortaleza que había defendido con éxito. Por fin estaba en casa. La batalla en el césped aquel día no se trataba solo de decoraciones de Halloween. Era una lucha contra la silenciosa e insidiosa creencia de que algunas personas pertenecen y otras no. Era un testimonio del hecho de que la verdadera fuerza no se encuentra en un uniforme o un arma, sino en el coraje de mantenerse firme en tu propio espacio y declarar: estoy aquí, este es mi hogar. Ava Sterling no solo denunció un departamento de policía corrupto, le recordó a toda una comunidad que la justicia no es algo que se otorga, sino algo que a veces deben defender quienes la sufren. Luchó por su santuario, y al hacerlo, inspiró a sus vecinos a encontrar el valor para luchar por el suyo. ¿Qué significa para ti el hogar? ¿Hasta dónde llegarías para protegerlo? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien con autoridad? Comparte tus ideas en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje.